¿Qué pasa, people? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Algoritmo Salvaje. Hoy vamos a hablar sobre qué es el síndrome del impostor y cómo superarlo. Como sabéis, yo además de ingeniero de software, soy psicólogo, de modo que vamos a abordar esta temática de una forma eh, profesional en el sentido de que yo tengo un conocimiento fuerte de psicología, pero además conozco el sector IT, que es un sector donde se da muchísimo el síndrome del impostor. De modo que vamos a mezclar esos conocimientos y vamos a hablar sobre esta temática de una forma muy sencilla, pero de una forma que os aporte mucho valor. Así que nada, si os interesa esta temática, suscríbete al canal de Algoritmo Salvaje para no perderte nada. Y sin más, empezamos. ¿Qué es el síndrome del impostor? Primero tenemos que comprender qué es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas que se presentan de forma simultánea y que son característicos de una enfermedad, en este caso una enfermedad mental o psicopatología. Pero primera sorpresa, el síndrome del impostor no está categorizado como una enfermedad mental o psicopatología. A día de hoy, diciembre de 2022. Por lo cual vamos a abordar los síntomas más comunes. Con lo cual, podemos hablar de que el síndrome del impostor existe como tal realmente desde un punto de vista científico. No, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el famoso DSM-5, que es el manual que utilizan los psiquiatras y psicólogos para diagnosticar una psicopatología, no aparece recogido, con lo cual no podemos establecer un diagnóstico diferencial, de modo que simplemente vamos a ver cuáles son los síntomas más comunes. Los síntomas más comunes son: la persona siente una dificultad clara para aceptar elogios. La persona no se siente nunca lo suficientemente buena y suele achacar sus éxitos a la suerte o a cualquier factor ajeno a ella. Es lo que en psicología llamamos el locus de control externo, es decir, todo lo que me pasa bueno lo achaco a factores externos. La persona puede sentir miedo y o culpabilidad ante el éxito. La persona tiene una baja tolerancia a los errores y al fracaso. Se frustra rápidamente y se viene abajo en cuanto fracasa. Es una persona que tiende a marcarse objetivos irrealistas y excesivamente altos. Es una persona que además intenta conseguir su objetivo solo y puede sentir cierta dificultad al trabajar en equipo. Y además tiende a compararse con otras personas en exceso. Y en general, evidentemente, es una comparación que acaba arrojando un resultado negativo para sí mismo. ¿Te reconoces en estos síntomas? No te preocupes, es trabajable y vamos a comprender mejor qué te ocurre. Porque, claro, ¿tengo el síndrome del impostor? No, pero hemos dicho que no es una psicopatología, ¿no? Con lo cual, si yo voy a un psiquiatra, ¿qué me va a decir el psiquiatra o el psicólogo? Uy, pues tienes un trastorno de depresión mayor, uy, pues tienes un trastorno de ansiedad generalizada, pero, pero yo es que no sé qué diferencia hay entre un psiquiatra y un psicólogo. Si estoy mal, ¿a quién tengo que ir? ¿Al psiquiatra o al psicólogo? ¿De qué estamos hablando? Vale. Primera cosa que vamos a hacer aquí es separar el grano de la paja. Es decir, esto y esto. ¿Qué es un psiquiatra y qué es un psicólogo? Psiquiatra, ¿qué es un psiquiatra? Pues nada, es un profesional que ha estudiado el grado en medicina y que tras su carrera universitaria se ha especializado en la rama de la psiquiatría. Esto significa que van a tratar lo que ocurre en la mente desde una perspectiva más tendente hacia lo biológico, ya que desde el punto de vista de la medicina, cuando hay una depresión, cuando hay una ansiedad, cuando hay síntomas, síndromes, trastornos, todo esto que podemos catalogar con el DSM-5, estamos hablando de desequilibrios en los neurotransmisores cerebrales. Y claro, si el problema es que hay un desequilibrio en un neurotransmisor, entonces ¿yo qué voy a hacer? Mandarte un fármaco que restablezca este equilibrio. Por ejemplo, si tengo depresión, te voy a mandar un antidepresivo que básicamente, si yo supongo que la depresión se debe a que tu cerebro produce menor serotonina, pues yo voy a hacer que produzca más serotonina. Es una perspectiva meramente biologicista. Ahora bien, ¿qué es el psicólogo? ¿O qué es un psicólogo? Porque realmente la gente, y estamos en el siglo XXI, a mí me sorprende la desinformación que hay relacionada con la psicología, ¿no? Evidentemente, pues bueno, tenemos unas instituciones dentro del mundo de la psicología que nos ayudan mucho
Y por otro lado, pues en los medios de comunicación, lamentablemente la imagen que se suele dar de los psicólogos en líneas generales es bastante penosa. Y podríamos poner ejemplos, pero no voy a hacer publicidad gratuita de ciertas series donde se da una imagen muy errónea de la psicología. Así que nada, pues vamos a hablar qué es un psicólogo. Un psicólogo, sin más, es un profesional que ha estudiado el grado de psicología y que ya, por esa base de su formación universitaria, tiene formación no solo en biología cerebral, pero además en análisis de la conducta, de la personalidad, del pensamiento, de las emociones. Un psicólogo, punto uno, no recetamos psicofármacos, pero es que además no queremos recetar psicofármacos, no somos médicos. Y realmente, muchas veces, cuando es necesario, pues vamos a trabajar con otros profesionales, como un psiquiatra, como un nutricionista, y en otras ocasiones, en los problemas que no necesitamos ese apoyo, vamos a trabajar en la problemática que tenga el cliente por nuestra cuenta, es decir, una relación simplemente psicólogo-cliente, pero sin tener otros profesionales apoyando, como podrían ser psiquiatras, nutricionistas, como acabo de mencionar. En España, las especialidades de psicología que están relacionadas con el ámbito de la salud son el máster universitario en Psicología General Sanitaria, que yo lo tengo, y el psicólogo especialista en Psicología Clínica, también conocido como PIR, es decir, la persona que hace el PIR, que sería el equivalente al MIR en medicina, cuando acaba su formación, su residencia, sale con este título, psicólogo especialista en Psicología Clínica. Pues bien, ante el síndrome del impostor, ¿qué va a hacer un psiquiatra? Va a tender a buscar el origen biológico de dicho síndrome. Es decir, va a buscar a ver qué desequilibrios pues tiene la persona a nivel de neurotransmisión cerebral para intentar corregirlos con medicación. Si no sabes muy bien qué es esto de los neurotransmisores, simplemente de forma muy simplista te voy a comentar que el cerebro funciona gracias a que hay unas células que se llaman neuronas que conectan entre ellas transmitiéndose información a través de una cosa que se llama sinapsis. Y en esa sinapsis se pasa la información mediante neurotransmisores. Eso sería una explicación muy simplista, pero para que comprendas el papel que tienen los neurotransmisores. Con lo cual, el psiquiatra va a intentar corregirlo con medicación. Ahora bien, ¿qué voy a hacer yo como psicólogo? Voy a bucear en la historia de aprendizaje que tiene la persona para ver cómo se ha formado su personalidad, qué estrategias tiene para afrontar los problemas con los que se encuentra en su vida, y voy a intentar trabajar a través de los pensamientos, de las conductas y de las emociones que tiene esta persona. Es decir, yo voy a abordar este tema de la forma en la que yo entiendo que he de abordar la salud mental, sin dejar, por supuesto, de lado factores biológicos que pueden afectar a la etiología y evolución del síndrome, pero voy a abordar el síndrome del impostor desde una perspectiva biopsicosocial, no solo desde una perspectiva más biologicista, como haría un psiquiatra, sino desde una perspectiva biopsicosocial, teniendo en cuenta factores biológicos, psicológicos y sociales. Por tanto, ¿tengo el síndrome del impostor o no lo tengo? ¿En qué quedamos? No, no tienes el síndrome del impostor. Tienes ciertos síntomas que le podemos poner una etiquetita, como el síndrome del impostor o cualquier otra que te apetezca, pero a efectos prácticos realmente el nombre que yo le ponga a tus síntomas te va a dar igual. Porque, por ejemplo, desde mi punto de vista, vale, podríamos decir que puedes tener ciertos factores genéticos y biológicos que te predisponen a tener ciertos síntomas, vale, pero una predisposición no es determinante. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Pedro nace con una predisposición a ser alto, y eso significa que va a medir entre 1,80 y 2 metros. Pero ¿de qué depende que Pedro mida 2 metros y no 1,80? Pues depende de una nutrición adecuada. Es decir, la genética, la biología, marca el terreno de juego, es decir, el rango en el que tu cuerpo se puede mover, pero ya está. Por tanto, la biología no determina realmente. Así que yo voy a intervenir sobre la historia de aprendizaje. Y ahora tú me dirás, pero Sergio, ¿y qué es la historia de aprendizaje? Pues bueno, la historia de aprendizaje no es otra cosa que los aprendizajes que has tenido a lo largo de tu vida. Y son aprendizajes muy importantes, especialmente claves en la infancia y en la adolescencia. Esto daría para otro vídeo. Si te interesa mucho, déjamelo en comentarios y hago un vídeo sobre este tema. Pero es la etapa
clave en la que se forma y desarrolla la personalidad. De nuevo, de forma muy sencilla, ¿qué es la personalidad? Es la forma general en la que una persona tiende a percibir el mundo y actuar en consecuencia a través de esa percepción, con pensamientos, emociones, conductas, etc. Y esa forma de percibir el mundo tiende a ser consistente a lo largo del tiempo y depende de la capacidad de adaptación al entorno que tenga la personalidad de una determinada persona, que esta persona sea más sana o no, a nivel de salud mental y por supuesto a nivel de salud física, ¿no? Porque la salud mental y la salud física realmente están muy relacionadas. Por tanto, si una persona es capaz de adaptarse a las vicisitudes que nos ofrece la vida de una forma sana, esto va a hacer que esta persona sea más feliz. Sobre la personalidad, que sería lo más hondo de nuestra psicología, es donde tenemos los pensamientos, las emociones, que sería la parte más superficial, siempre va a ser coherente con nuestra personalidad, es decir, tenemos las emociones, los pensamientos, que es lo superficial, ¿vale? Para que quede claro, porque creo que no me he explicado muy bien, y la personalidad, que sería la parte más profunda de nuestra psicología. Por ejemplo, una persona extremadamente seria, aunque le toque la lotería, no va a montar una fiesta loca por ello. Eso va a tener una emoción de alegría, pero como tiene una personalidad muy seria, no va a montar una fiesta. Creo que se comprende. Y ahora me diréis, vale, Sergio, estás aquí hablando muchas cosas, pero todo esto que tiene que ver con el síndrome del impostor. Lo vamos a ver ahora mismo, pero simplemente quiero que te quedes con que la historia de aprendizaje se moldea a través de nuestras relaciones con la familia, con nuestros iguales, como los amigos, por ejemplo, con nuestras parejas y a partir de lo que vemos en el entorno que nos rodea. Por ejemplo, si yo veo que un familiar tuvo gastroenteritis por tomar una ensaladilla rusa en mal estado, te aseguro que al menos la próxima ensaladilla rusa que te tomes la vas a oler para asegurarte que está en buen estado, ¿no? Y sin más, después de esta necesaria introducción a la ciencia de la conducta, a.k.a. psicología, vamos a sumergirnos ya en el síndrome del impostor. O mejor dicho, ¿de dónde vienen todos estos síntomas? Como siempre, porque claro, ahora vamos a preguntarnos, origen del síndrome del impostor. ¿De dónde vienen estos síntomas? Como siempre, no hay un solo factor. Yo he estado revisando literatura científica, hace falta más investigación, así que de modo que en base a mis conocimientos de psicología, ya que hace falta más investigación científica al respecto, os voy a comentar por dónde van los tiros. Normalmente, una persona que siente el síndrome del impostor tiene una historia de aprendizaje típica de una persona perfeccionista. Es decir, hablamos de personas que sus padres esperan de ellos un grandísimo éxito académico y además cualquier otro tipo de éxito que la familia considere relevante. Por ejemplo, que sea muy bueno tocando un determinado instrumento o que sea muy bueno realizando un determinado deporte, etcétera. Y claro, en un entorno perfeccionista con bueno no es bueno, bueno es excelente. Cualquier cosa que no sea un 10 va a ser considerado un auténtico fracaso, un motivo por el cual esta persona va a ser castigada o recriminada verbalmente durante su infancia y adolescencia. E incluso es posible, según el nivel de exigencia de la familia, que cualquier actividad de ocio se considere una pérdida de tiempo en detrimento de lo que es realmente importante para esta familia, ¿no? Que es que su hijo o hija sea exitoso o exitosa. Por tanto, teniendo en cuenta que el perfeccionismo surge del miedo al fracaso, sí que es posible que a nivel biológico haya una cierta predisposición a tener una mayor activación amigdalina ante eventos caracterizados por la incertidumbre. La amígdala es una estructura cerebral que es la responsable del miedo. Y evidentemente, pues vale, ello va a producir unos determinados desequilibrios en determinados neurotransmisores. Pero repito, la predisposición no determina nada. Si esta persona hubiera tenido otra historia de aprendizaje, no tendría estos síntomas. Pero claro, es que encima vivimos en una sociedad que fomenta el perfeccionismo. Y vamos a poner un ejemplo clarísimo. Una red social que utilizamos prácticamente todos. Instagram. Si no tienes éxito a nivel económico, a nivel sexual y además no te pegas un viaje del copón cada año, pues prácticamente eres un fracasado, ¿no? Porque como tú lo ves en Instagram todo el día, pues claro,
tú ves a gente con una vida que es muy fake, pero realmente es muy fácil confundirlo con la realidad. Inconscientemente nos vamos a comparar con ello y pues ya está, soy un fracasado, ¿no? Y al final este perfeccionismo lo fomenta la sociedad constantemente. Entonces, claro, todo cuadra, ¿no? Porque tenemos una persona que tiene una predisposición a sufrir X síntomas a nivel biológico, con una historia de aprendizaje que favorece y mantiene dichos síntomas, origen psicológico, con una sociedad que además también favorece dichos síntomas, el origen social. Con lo cual este es el origen biopsicosocial que tiene a grandes rasgos una persona que sufre el síndrome del impostor. Es decir, si hablamos de esta persona sufre el síndrome del impostor, probablemente va a tener uno- unos, eh, unas condiciones biológicas, una historia de aprendizaje y va a vivir en una sociedad que se rige más o menos por este marco que acabo de comentar. Y esto sería el origen, pero claro, que algo surja no significa que se mantenga. Porque esto es lo importante, es decir, tú puedes tener unos síntomas, pero lo interesante es ver cómo estos síntomas se mantienen en el tiempo, porque solo interviniendo sobre esto vamos a poder atajarlos. Por tanto, vamos a verlo con un ejemplo bueno, no es un ejemplo real como tal, es decir, voy a hablar de un chico llamado Pedro que no existe, pero sí que en este ejemplo yo he metido un montón de casos que he visto o que he estudiado o casos que me han contado, ¿no? Porque como psicólogo pues es muy habitual que cada amigo que tiene un problema psicológico pues te venga a preguntar algo, ¿no? De forma que al final, aunque no haya trabajado nunca como psicólogo general sanitario, sí que tengo bueno, una cierta experiencia con casos, ¿no? Aparte de las prácticas que se hacen en la carrera y tal, donde sí he visto pues casos de algunos más graves, otros menos graves, pero bueno, que he visto casos de bastantes colores, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la psicología. Entonces, nada, vamos a ver el caso de Pedro, que es un remix de todos estos casos que he visto, pero adaptado a la sintomatología del síndrome del impostor. Es decir, pues Pedro fue el típico chico que siempre sacaba 10 en el colegio y en el instituto. Llegó a estar castigado un trimestre en la ESO por sus padres, la ESO es la educación secundaria obligatoria aquí en España, porque su nota media bajó a 8,5 sobre 10. Sus padres eran extremadamente severos con él, le exigían un elevado rendimiento académico, además de que tocara un instrumento que finalmente abandonó porque no le gustaba, algo que desde luego no gustó nada a sus padres. Sufrió de ansiedad en selectividad, que es para la gente de Latinoamérica la prueba que determina en gran parte pues a qué carreras vas a poder optar o no en España, qué carreras universitarias, pero en aquel momento sus padres lo achacaron a es que Pedro es que es muy nervioso, es que su carácter, ya está. Por supuesto, en ningún momento, y aquí toquecito de atención a nuestros magníficos gestores de lo público, recibió ningún tipo de atención psicológica ni médica. Porque total, es bueno tener ansiedad, ¿no? Es normal estar nervioso frente a los exámenes. Y cuando llegó a la universidad, pues más de lo mismo. Mucho estudio, mucha ansiedad, sensación de no llegar a todo. Porque claro, Pedro es una persona perfeccionista, es decir, quería también hacer mucho deporte, quería ligar mucho, es decir, lo que se suponía que hacían sus amigos que también sacaban la carrera y que sin embargo no tenían, o al menos a Pedro le daba la impresión que no tenían tanta ansiedad como él. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso se preguntaba Pedro constantemente. Sin embargo, cuando acabó ingeniería informática y empezó a programar como programador junior, se empezó a sentir fatal y se sentía una estafa. Porque si era tan inteligente y si siempre había conseguido en la vida tantas cosas a nivel académico y siempre quería ser lo más excelente, lo mejor, etcétera, ¿por qué se tiraba días bloqueado para desarrollar ciertas características del proyecto en el que estaba trabajando? ¿Por qué se le escapaban tantas cosas? Su solución, temporal, claro, fue matarse a estudiar programación en su tiempo libre. Esta solución le llevó a quemarse y a tener ataques de pánico que básicamente y de forma muy resumida es como tener un ataque de ansiedad, sientes una ansiedad tremenda, puedes sentir que te vas a morir, te puedes marear, etcétera. Y esto le llevó a odiar la programación también, de paso.
Y esta persona, Pedro, pensaba que menuda chapuza, porque no solo no era capaz de ligar tanto como sus amigos, ni de tener tanto éxito social como sus amigos, ni de tener un ocio como sus amigos, sino que encima ni siquiera en lo que se suponía que era bueno, era realmente bueno. ¿A qué conclusión llegó Pedro? Soy una estafa, soy una estafa. Y este caso, repito, es un caso totalmente inventado, es un remix de varios casos que conozco, pero que entiendo que es muy representativo y que nos puede ayudar a observar. Es algo exagerado, por supuesto, pero por eso lo he exagerado un poquito, para que veamos bien de forma florida el síndrome del impostor y que veamos bien por qué se mantienen estos síntomas. Estamos partiendo de una personalidad que no sabe afrontar el mundo desde otro punto de vista que no sea el del perfeccionismo. Es decir, hay una predisposición biológica y además tenemos una sociedad donde se valora que cuanto más, mejor. Más dinero, más propiedades, una vida sexual más rica, etcétera. Y además cuanto más perfecto, mejor. Es decir, y un ejemplo muy claro, en España, si alguien intenta montar un negocio y le va mal, que es lo más normal del mundo, cuando montas tu primera startup, no se, o sea, tu primera startup no se ve como una oportunidad de aprendizaje, sino como un fracaso tremendo. Y partiendo de ahí, pues las soluciones que da Pedro siempre van en la misma dirección, intentar alcanzar una perfección que no existe. Pero ahí está el tema, que para poder dar soluciones sanas, primero vamos a tener que comprender de forma sencilla cómo funciona el ser humano. Porque tú, que me estás escuchando, ¿sabes cómo funciona tu mente? Pues hay distintas corrientes psicológicas para comprender cómo funciona la mente. Yo voy a abordar esta problemática desde la perspectiva que considero la más adecuada, que es la perspectiva cognitivo-conductual. Y en este marco de entendimiento de la psicología humana, entendemos que hay situaciones, pensamientos, emociones, conductas y consecuencias. Y de nuevo lo vamos a ver con un ejemplo. Y la situación es exactamente la misma. María lleva 3 años programando en Frontend, ahora está empezando a trabajar en React tras 3 años con Angular y le está costando mucho. Se bloquea, no consigue un código optimizado, entrega las user stories con algo de retraso, etcétera. Vamos a ver el esquemita de María si sufriera el síndrome del impostor. Tenemos esa situación, ¿vale? Quiero que te hagas este esquema, quizás te pueda ayudar quizás si sufres el síndrome del impostor a verlo con más claridad. Situación, hazte una tabla, ¿vale? Situación, una S, pensamiento, una P, emociones, una E, conductas, una C y consecuencias, una K. Y esto es lineal, es decir, ante esta situación María va a tener un pensamiento. Soy una estafa, realmente soy una mala programadora. Ese pensamiento va a desencadenar una emoción. Estrés, ansiedad, tristeza. Esta emoción va a desencadenar una conducta. Cada vez que llego a casa necesito comer dulces y hacer cualquier otra cosa para evadirme de mi fracaso entre comillas. Y esto va a desencadenar una consecuencia: descenso del rendimiento laboral, aumento del riesgo de burnout, es decir, de quemarse, descenso del tiempo dedicado a formación en su tiempo libre, porque quizás antes te mirabas algo por curiosidad, pero ya estás tan quemado que ni te lo miras, aumento de peso, poniendo en peligro a largo plazo su salud, descenso de su sensación de eficacia laboral, descenso de su autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este esquema y este esquema que como vemos muy claramente, aquí vemos cómo esta situación, a través de pensamientos, emociones, conductas y consecuencias, a dónde lleva a María a largo plazo: a problemas de salud, tanto físicos como mentales. Y ahora vamos a ver cómo podría afrontar María de forma sana esta situación. Vamos a ver que la situación es exactamente la misma, que esto además me gusta mucho, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando tiene un problema psicológico dice, no, no, es que, claro, ante esta situación no puedo hacer nada. Y es que es una situación malísima, terrible, no la puedo aguantar, etcétera, etcétera, etcétera. Ante la misma situación vamos a ver cómo María podría afrontarlo de forma sana. Ante esa situación, que recordemos, María en el trabajo está fatal, no le sale nada porque ha estado trabajando con Angular y ahora está con React.
Vamos a ver, y está muy desesperada, pues no le sale nada, entrega las user story tarde, etcétera. Vamos a ver ante esa misma situación una forma de afrontar esta situación de forma sana. Pensamiento, no pasa nada, solo es cuestión de dedicarle más tiempo, lo que me está pasando es normal, React y Angular son tecnologías distintas y puedo aprenderlo. Emoción que desencadena este pensamiento, motivación. Considero que puedo aprender React, con lo cual me motivo para superarme a mí misma. Conducta que desencadena este pensamiento. Ahora cada vez que salgo a trabajar, bueno, pues hago un rato de deporte, me dedico un tiempo a programar porque evidentemente quiero aprender React y el resto del tiempo lo paso con familia, con pareja, amigos, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias que desencadena esta conducta? Mejor formación, mejor eficacia laboral, mejor autoestima, mejor resiliencia, es decir, mejor tolerancia ante las adversidades, mejor salud física y mental. Es decir, esto a largo plazo lleva a María a un escenario con una salud física y mental mucho mejor. Y ahora bien, es cierto que podríamos abordar esto desde otra perspectiva psicológica y podríamos hacer mil reflexiones mentales sobre cómo funciona la mente humana, pero este acercamiento al problema me parece extremadamente sencillo y elegante para lo que queremos, que es daros soluciones. Desde Algoritmo Salvaje siempre estamos intentando ayudaros a mejorar vuestra vida. Y en este caso, si estás viendo este vídeo, entiendo que tienes algunos de los síntomas del síndrome del impostor, que bueno, lo llamamos así porque realmente sirve a efectos comunicativos. Y si yo te digo que tengo el síndrome del impostor, yo sé a qué te refieres. Pero que sepas que el síndrome del impostor como tal no existe en el DSM. Y además desde una perspectiva de historia de aprendizaje, como te he comentado, realmente a mí no me importa mucho cómo se llame o la etiquetita, sino que lo que me importa es la historia de aprendizaje, que es lo que va a determinar, punto uno, tu personalidad y punto dos, en base a esa personalidad, cómo vas a reaccionar con conductas, pensamientos y emociones frente a una determinada situación, ¿no? Por tanto, llegamos a lo que probablemente tú estás buscando. ¿Cómo superar el síndrome del impostor? Porque hasta ahora hemos comprendido qué es el síndrome del impostor, de dónde viene, cómo se mantiene, etcétera. Pero vamos a ver, el síndrome del impostor básicamente produce lo que yo llamo en psicología el constipado de la psicología, ¿no? Si en medicina el constipado es por lo que la gente va más al médico de cabecera, en psicología lo que principalmente provoca el síndrome del impostor es sintomatología ansiosa y depresiva. Si no sabes lo que es esto, pues te lo voy a explicar de forma muy sencilla. Algunos síntomas ansiosos pues pueden ser preocupación persistente y desproporcionada ante determinados eventos, como por ejemplo el fallo, no es algo que tenga que ser necesariamente peligroso, dificultad para tolerar la incertidumbre, dificultad para concentrarse, palpitaciones, insomnio, nerviosismo, etcétera. Algunos síntomas depresivos podrían ser fatiga, falta de energía, ira, pérdida de la sensación de placer, es decir, haces algo que te gusta pero ya no sientes ese placer, eso es algo que a nivel técnico los psicólogos lo llamamos anedonia, sentimientos de desesperanza y tristeza intensa, sensación de fracaso e inutilidad, pérdida del apetito, pérdida del deseo sexual, etcétera. Por tanto, como ya te he dicho, a mí la etiquetita diagnóstica me da igual, vamos a centrarnos en la historia de aprendizaje de la persona y en los síntomas que tiene. Y aquí te tengo que dar una advertencia muy, muy clara. Si experimentas una sintomatología que afecta de forma significativa a uno o varios ámbitos de tu vida, como puede ser el ámbito profesional, familiar, amoroso, etcétera, mi primer consejo va a ser que vayas a un especialista en salud mental para iniciar un tratamiento que va a ser más o menos complejo, más o menos costoso, y no te hablo solo en términos económicos, pero te puedo asegurar que la inversión en salud es siempre la mejor inversión que puedes hacer. No obstante, te voy a dejar aquí algunos ejercicios y técnicas que yo, como profesional de la psicología y psicólogo general sanitario, considero que pueden ayudarte a superar el síndrome del impostor. Pero recuerda siempre que si lo intentas y no puedes por tu cuenta, mi consejo 100% va a ser que encarecidamente vayas a un profesional de la salud mental.
Y sin más vamos a empezar a atacar al síndrome del impostor. Es decir, vamos a luchar contra tu historia de aprendizaje. Y te voy a dar en concreto unas 5 técnicas. 5 técnicas que pueden ayudarte a superar y a luchar contra el síndrome del impostor. Primera técnica, el miedo al fracaso. Porque vaya, tienes un miedo al fracaso tremendo, a ser descubierto como una auténtica estafa, porque hasta ahora en tu vida, siempre que te has equivocado, has recibido primero la amonestación de alguna persona significativa para ti, probablemente un familiar, porque ya te digo, la personalidad se forma principalmente en la infancia y en la adolescencia. Y posteriormente, la amonestación propia tuya ante tus errores, es decir, esa amonestación que antes te daba una persona externa, tú la has internalizado y ahora ya eres tú la persona que te castigas a ti misma. Por tanto, tu autoexigencia de dónde nace, de tu miedo ante la incertidumbre, ante poder equivocarte, ante quedar ante los demás como una auténtica estafa. Y ahora te voy a proponer algo que te va a sonar como una auténtica locura, pero bueno, es lo que hay, es decir, como está funcionando actualmente, no estás feliz. Con lo cual, si tú tienes un miedo al error, pues los miedos como se superan, exponiéndote a ellos. Por tanto, vas a equivocarte y vas a equivocarte cuanto más mejor. Y además vas a ser consciente de los pensamientos que te vienen a la mente. Que esto yo lo llamo cuando alguna vez, pues, por ejemplo, en psicología deportiva, he tenido que utilizar, pues, con síntomas que evidentemente no llegaban a la categoría de trastorno, cuando he tenido que hacer alguna técnica con síntomas ansiosos, con un poquito de ansiedad, ¿no? Que tenía algún deportista, yo estos pensamientos los llamo pensamientos de mierda. ¿Por qué? Porque son pensamientos que te hacen daño. ¿Cómo? No valgo para esto, soy una estafa, qué error más tonto. A estos pensamientos tú hasta ahora les has estado haciendo caso y te los has estado creyendo a pie juntillas realmente. Pues a partir de ahora estos pensamientos te entran por aquí y te salen por aquí. Es decir, no le va a hacer ningún caso. Te entra por un oído y te sale por otro. Ningún caso. Por supuesto, estos pensamientos tú vas a observar cómo pasan por tu cabeza. Son pensamientos automáticos, van a surgir sí o sí. Te va a costar, te va a provocar malestar, pero vas a aprender a dejarlos ir. Y ya está. Y este es el aprendizaje que tienes que hacer. Es un aprendizaje donde tú vas a dar 2 pasos para adelante y uno hacia atrás. Donde vas a reaprender el significado del error. Y le vas a dar un significado que tú consideres oportuno, pero que, y esta es la única norma que te pongo, en ninguno de los casos este significado puede ser dañino para ti. Es decir, un significado sano que le podemos dar al error, ese error es igual a aprendizaje. ¿Vale? Así que vamos a equivocarnos cuanto más mejor. Por otro lado, la técnica del positivo. Esto es una técnica bastante tonta, pero es eficaz. Evidentemente, cada caso es un mundo. Lo que es eficaz para una persona igual no lo es para otro, pero esto es algo generalista. Ya te digo que si necesitas algo más individual, tienes que buscar un profesional de la salud mental que te pueda ayudar. La técnica del positivo. Pues exactamente igual que en el colegio, cuando tú hacías algo bien te ponían un positivo, ¿verdad? Pues tú vas a hacer lo mismo. Vas a apuntar al final del día entre 3 y 5 cosas que has hecho bien. Y de nuevo te van a venir pensamientos de mierda a la mente relacionados con esto lo he hecho por suerte, cualquiera lo haría, es que no era tan difícil. Estos pensamientos van a pasar por tu mente, los vas a observar cómo pasan, es decir, vas a ser consciente de que pasan, pero no les va a hacer ningún caso. Y te premiarás, ya sea mentalmente o con el premio que tú quieras darte, por aquellas cosas que has hecho bien. Y cada cierto tiempo puedes reflexionar también sobre el papel de la suerte en tu actual rendimiento laboral. Y probablemente con el paso del tiempo, a medida que vayas haciendo este aprendizaje, vas a llegar a la conclusión de que estás infravalorando tu rendimiento y valorando en exceso la suerte o cualquier otra causalidad ajena a ti. Perfecto, vamos a poner otra técnica. Objetivos realistas, porque una persona que tiene el síndrome del impostor tiende a marcarse objetivos que no son realistas. Pues bueno, vamos a calificar tus objetivos en la vida con un grado de realismo de 0 a 100 y vamos a disminuir dichos objetivos a un grado de realismo máximo de 10-20.
siendo 0 lo más realista y 100 lo más irrealista. Y ahora tú me vas a decir cosas como, es que Sergio, hacer algo, para que quede claro, ¿vale? 0 sería lo más realista, lo más fácil de conseguir. Y 100 lo más irrealista, lo más difícil. Y tú me vas a decir ahora, joder, Sergio, pero es que un objetivo de 10-20 es muy fácil, así no crezco. Me da igual, es que tengo que cambiar tu forma de pensar. Si yo te meto a ti unos objetivos excesivamente irreales, ¿tú qué va a ocurrir? Probablemente no lo consigas, te vas a frustrar y vamos a mantener tu sintomatología. Con lo cual yo quiero objetivos reales que sean fáciles de conseguir y que me permitan que poquito a poco vayas ganando confianza. Por cierto, tus objetivos deben de ser medibles y cuantificables, es decir, que yo pueda verificar que estos objetivos se han cumplido o no. Vamos a poner ejemplo. Objetivo irreal. Quiero ser un programador top. Eso no es un objetivo ni real ni irreal. Es decir, un objetivo que no puedo medir. Y por tanto, lo que yo no puedo medir no me sirve. Venga. Objetivo. Vamos a poner un ejemplo de un objetivo 100% irreal. No tengo ni idea de React y en 6 meses quiero dominar la librería a la perfección, haciendo aplicaciones con un performance web del 99% según la herramienta de evaluación del performance web que tú utilices. Y además, como vas a ser tan bueno, quieres tener una subida de sueldo de al menos 200-300 euros netos mensuales de aquí a 6 meses. Objetivo 100% irreal, pero medible, que es lo que a mí me interesa, que se pueda medir. Ahora, a este objetivo le vamos a bajar la dificultad. Un 20%, o sea, lo otro estaba a un 100% de dificultad, 100% irreal, ahora un 20% de dificultad, es decir, algo mucho más realista. No sé nada de React, con lo cual le voy a dedicar 2 horitas diarias al aprendizaje y quiero tener 5 proyectos web desplegados en 6 meses, sin tener en cuenta la dificultad de los mismos. Me parece algo mucho más real y que te va a permitir ganar confianza. Vamos a bajar incluso un poquito más la dificultad. Un objetivo realista al 10%. No sé nada de React, así que voy a dedicarle una horita diaria al aprendizaje y quiero tener 3 proyectos web desplegados en 6 meses. Proyectos sin tener en cuenta la dificultad de los mismos. Esta técnica de los objetivos realistas pues nos puede ayudar mucho, ¿no? A ganar confianza y básicamente a empezar a no frustrarnos, ¿no? Y a no marcarnos estos objetivos irrealistas que ya hemos visto que son muy comunes en personas con el síndrome del impostor. Y además te voy a dejar una pregunta para que reflexiones. ¿Por qué necesitas objetivos tan irreales en tu vida? Si puede servirte de ayuda o te sientes mejor compartiéndolo, puedes dejarlo en comentarios. Por otro lado, otra técnica es que la vida no es blanca ni negra, sino gris. Con lo cual, vamos a ir haciendo un proceso de aprendizaje en este sentido. Pues tú ahora mismo ves las cosas o blancas o negras. O soy excelente o soy un fracasado. Soy top o no valgo para nada. No, hay toda una gama de grises entre ambos colores. Por tanto, vamos a empezar a poner blanco sobre negro y de nuevo con la técnica que yo te he comentado antes de dejar pasar los pensamientos por tu mente, pero sin hacerles nada de caso y empezar a ver la vida como es de un gris total. ¿Y para esto qué vamos a hacer? Pues lo dicho, estos pensamientos no le vamos a hacer caso, estamos normalizando el error con lo que hemos dicho antes de equivocarnos cuanto más mejor y nos estamos dando permiso para equivocarnos. Y esto es un proceso de aprendizaje que te va a llevar mucho tiempo. Ya depende de la gravedad de tu sintomatología, de tu personalidad, etcétera. Pero por algún sitio hay que empezar. Entonces, te vendría muy bien, en este caso, pues que le des un marco nuevo a tu vida, ¿vale? Y por eso esta técnica la llamo la técnica de... muchas veces más que técnicas son conceptos, ¿no? Porque al final aquí estamos atacando al síndrome del impostor desde distintos marcos, ¿no? Y aquí el marco que yo quiero que le empieces a dar es el marco del relativismo, es decir, bueno, no me ha salido bien, pero he aprendido esto. Fíjate, no me ha salido bien, no soy un error, no soy un fracasado, etcétera,
tampoco me ha salido, o sea, como no me ha salido bien, por supuesto, no puedo decir que me ha salido nada perfecto, pero tampoco soy un fracasado ni nada por el estilo, sino que, bueno, he tenido un fallo, pero he aprendido, he avanzado en mi aprendizaje como programador, etcétera. Desde ese marco, quiero que le des un nuevo significado a estas cosas, ¿no? Que te están ocurriendo en tu día a día. Y esto realmente es un complemento de lo que hablábamos antes de el miedo al fracaso y de equivocarse cuanto más mejor, ¿no? Y de darle un nuevo significado al error. Esto no es ya solo darle un nuevo significado al error, que evidentemente sí, pero también es darle significado a aquellas cosas que no son errores de por sí, pero que tú consideras como error. Y te pongo un ejemplo, que en este caso no tiene que ver con el mundo de la programación. Imagínate que eres una persona con pocas habilidades sociales y sales un día a tomar algo a un evento, no sé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un evento al que podrías ir. Vamos a poner un ejemplo de un hackathon. Te dejo aquí una, un vídeo donde Julieta Zalduendo de MyTechPlan nos habla sobre qué es un hackathon, sobre cómo podría ser muy beneficioso para tu carrera y tal. Pues tú imagínate que vas a un hackathon y te sientes tremendamente nervioso, sientes que interactúas poco con la gente y realmente sientes que has hecho el ridículo, ¿no? Pues bueno, objetivamente no es un error en el sentido de que desde fuera probablemente la gente habrá pensado que eres una persona tímida y ya está, ¿no? Pero, pero, tú sí lo vas a conceptualizar como un error. Con lo cual, aquí, en estos errores que no son tan llamativos, ¿no? O tan claramente considerados como errores como es que el programa no me compila, en estos errores es donde quiero que apliques también lo mismo de antes. Que los pensamientos de mierda que te hacen daño los dejes pasar, que no les hagas caso y que empieces a hacer un poco de balance, es decir, forzar a tu mente con unos pensamientos más sanos a que la vida es gris. Es decir, pues he ido a este evento, quizás no he sido todo lo extrovertido o todo lo hablador o todo lo sociable que a mí me gustaría, pero he ido al evento. Hace igual un año no habría ido. Muy bien, estamos avanzando. Perfecto. Y por último, la última técnica que te voy a dar, o no sé, realmente te dije que eran 5 técnicas, pero mira, al final son seis. Así que nada, la quinta es no compararse, porque derivado de ver la vida en blanco y negro es muy fácil, ¿no? Tú te metes en Instagram, los demás están genial y tú estás fatal. Pues no, vas a dejar de compararte con alguien. Y con la única persona que yo quiero que tú te compares es contigo mismo. Contigo mismo te vas a comparar. Con lo cual prohibido compararse. Esta técnica es muy difícil de llevar a cabo porque los seres humanos de forma instintiva estamos acostumbrados a compararnos constantemente, pero tú ya vas a dejar de compararte. Prohibido compararse. Y por último, trabaja en equipo. Porque una persona que tiene el síndrome del impostor pues tiende a trabajar sola, a intentar sacar su trabajo de forma totalmente autónoma aunque no le salga. ¿Por qué te peleas con el mundo en demostrar lo que vales? No tienes nada que demostrar. Es decir, tú trabaja y aprende. Y al final, con eso que tú vayas haciendo, digamos que estás demostrando un rendimiento laboral, pero tú no eres tu trabajo, ¿vale? Tú no eres tu rendimiento laboral, con lo cual no tienes que demostrar que tu valía como persona depende del rendimiento laboral, que esto es algo que muchas veces también este tipo de personas que sufren el síndrome del impostor, pues va ligado, ¿no? Lo que valgo como persona con lo que valgo a nivel laboral. ¿Por qué te cuesta trabajar en equipo? Reflexiona sobre estas preguntas y te animo a trabajar en equipo, porque las soft skills además son muy necesarias en el mundo laboral y por supuesto cualquier tema relacionado con psicología, cualquier tema que os interese que hable en Algoritmo Salvaje, me lo dejáis en comentarios y yo encantado. Algoritmo Salvaje está para esto, para ayudaros y para aportaros valor y hacer vuestra vida mejor, por ejemplo. Y ahora vamos a la pregunta del millón, ¿no? La que normalmente
pues si tú ves un vídeo sobre el síndrome del impostor o lees un libro de autoayuda, nunca, 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 nunca se habla de esto. Porque te damos unas técnicas y muchas veces se queda aquí la cosa, pero yo soy un profesional de la psicología. Yo no te puedo dar unas técnicas y que la cosa se quede ahí. Es decir, vamos a hablar de la eficacia. Es decir, esto que yo te he dicho te va a ser eficaz de verdad, es decir, te va a solucionar tu problema con el síndrome del impostor. Pues a ver, vamos por partes. Lo primero que te voy a decir, que esto te va a parecer una tontería, pero esto es súper importante. Igual que leer la receta de un medicamento es 100% inútil si no te tomas el medicamento, o leer un libro de fitness es 100% inútil si no haces deporte, si tú lees esto, si tú escuchas esto, y digo leer porque si este contenido lo prefieres consumir en formato texto, aquí en la descripción del vídeo te voy a dejar el artículo de Algoritmo Salvaje, donde tienes toda esta información en formato texto. Da igual que recibas toda esta información si no la pones en práctica. Por otro lado, si tu sintomatología tiene cierta gravedad y no es algo leve, es muy complicado que un artículo de Algoritmo Salvaje o que un vídeo de Algoritmo Salvaje, por muy bueno que me haya podido salir el artículo o el vídeo, te vaya a permitir hacer cambios que solucionen tu problemática. Por tanto, si la sintomatología afecta mucho a tu vida y no eres capaz de mejorar por tu cuenta, blanco y en botella. Acuda a un profesional de la salud mental y vamos a ponerle solución a tu problema. Y con los temas de salud yo soy muy tajante y no podemos andarnos con medias tintas. Los síntomas tienen que desaparecer. Tú tienes que recuperar tu salud mental. Yo no me conformo con que un vídeo o un artículo te mejore un poquito. No, no, no. Las pequeñas mejorías a mí no me sirven. Yo quiero una eficacia del 100% y la eficacia al 100%. Si tú tienes una sintomatología leve, es posible que con un poquito de autoayuda, como lo que te estoy dando yo en este vídeo, o si estás leyendo el artículo te sirva, pero en caso contrario, acude a un profesional de la salud mental, ¿vale? Eso más claro que el agua y blanco y en botella. Y ahora viene la pregunta del millón, que una vez que tú empiezas un proceso de aprendizaje, es decir, un proceso de tengo X problemas a nivel psicológico, eh, como los que hemos visto aquí, ¿no? Pues no toleramos el error, excesivo perfeccionismo, etcétera. Ahora la pregunta típica que hacen los clientes, ¿no? Pues ¿cuánto tiempo voy a tardar en estar bien? El psiquiatra no sé qué dirá, pero tampoco creo que se moje mucho, pero yo como psicólogo ya te digo la respuesta. No lo sé. Y si alguien te dice lo contrario, miente. Hay psicólogos que muchas veces te dicen, yo en 5 sesiones, en 10 sesiones, te aseguro que estás recuperado. Yo realmente, eh, es cierto que hay algunos psicólogos que ofrecen eso, pero yo en base a mi conocimiento y a mi experiencia profesional, o no soy tan buen psicólogo como creo, o esa terapia no cura toda la sintomatología. O también podría ser que sean terapias que vayan aplicadas a una sintomatología muy concreta y por algunos de los mejores psicólogos del mundo. Pero en líneas generales, si el psicólogo de tu barrio te dice, no, no, esto en 5 sesiones está hecho, esto en 10 sesiones está hecho, huye, porque los procesos de aprendizaje dependen de cada persona. ¿Y por qué hay tanta incertidumbre en un proceso de aprendizaje? Porque claro, tú me vienes aquí con una sintomatología, que es lo que duele, pero realmente detrás de eso hay un montón de cosas de las que tú no te has dado cuenta, que son inconscientes, o si prefieres decir que están en el subconsciente, pues también me sirve, y que van a ir aflorando a lo largo del proceso de aprendizaje. Porque la psicoterapia, a fin de cuentas, no es otra cosa que un proceso en el que la persona se va dando cuenta de las cosas. Con lo cual, dar una cifra de sesiones o una estimación de cuánto tiempo vas a tardar en estar recuperado o recuperada puede ser incluso contraproducente. Porque imagínate que yo te digo que en 10 sesiones esto está finiquitado, ¿no? Pero luego tú tienes unos determinados traumas que hay que trabajar y que van a llevar mucho tiempo. Pues te vas a desanimar, vas a pensar que no estás haciendo bien tu trabajo psicológico.
Esto es un camino largo, es un camino complejo, es un camino incierto, pero es que es normal. Es decir, estás luchando contra la historia de aprendizaje de toda una vida, es decir, la historia de aprendizaje que te trae a consulta. Ahora bien, cuanto más leve sea la sintomatología, más rápida y más eficaz va a ser la psicoterapia, por supuesto. 100% claro eso. Y además, nunca se sabe cuándo se empieza a recorrer el camino de la terapia, ya lo hagas con un profesional de la salud mental, por tu cuenta con autoayuda e implementando cambios en tu vida, por supuesto, qué obstáculos habrá en tu vida, ¿no? Porque está la historia de aprendizaje, pero te pueden pasar en el transcurso de este proceso de aprendizaje mil cosas, ¿no? Como que te despidan del trabajo, que tengas una enfermedad, X cosas que pueden, por supuesto, ralentizar el proceso de aprendizaje, igual que puede haber cosas muy bonitas que puedan ayudar a que tu proceso de aprendizaje sea muchísimo mejor. Como imagínate, una persona muy perfeccionista de repente tiene una relación muy sana de amor donde la otra persona la está validando constantemente. Oye, esto nos puede ayudar a que la historia de aprendizaje contra el perfeccionismo que tiene una persona de forma típica, que tiene el síndrome del impostor, que bueno, ya hemos visto que es un conjunto de síntomas, pero que realmente no lo podemos catalogar como tal a nivel técnico porque no está catalogado en el DSM, pues bueno, son cosas que pueden obstaculizar en el caso anterior o favorecer pues que el camino de la terapia pues sea más corto o más largo, ¿no? Y pues nada, estos síntomas de los que estamos hablando son síntomas que se producen por que tienes una forma de afrontar la vida que tú crees que es la más beneficiosa para ti. Y sin embargo, esta forma de afrontar la vida te está haciendo daño. Y no tienes ni idea de lo complicado que es para una persona que lleva toda la vida creyéndose una estafa y con miedo al fracaso, enfrentarse a sus miedos y a que equivocarse sea el pan de cada día. Esto es, poniendo un símil futbolístico, como si una persona que es del Sevilla, a partir de mañana tiene que ser del Betis. Eso cualquiera que haya vivido en Sevilla o cualquier persona que sea del Real Madrid, pues mañana tiene que empezar a ser del Barcelona toda su vida. Es un camino muy complicado y el cambio psicológico es un camino que yo siempre digo que solo está reservado para la gente muy determinada que tiene muy claro que quiere cambiar su vida y muy valiente. Y si tú has llegado hasta este vídeo, hasta el final del vídeo, algo mínimo, algo de eso tienes. Así que muy probablemente, evidentemente, quieras cambiar tu vida y estés dispuesto o dispuesta a cambiar tu vida en este sentido. Con lo cual, yo, y aquí ya voy a serte muy sincero, me da igual lo largo que sea el camino, porque o lo difícil que sea, lo importante es que empieces a andarlo. Y evidentemente, pues a los 2 días vas a ver que es muy complicado, porque repito, estás luchando contra la historia de aprendizaje que has tenido toda tu vida, por supuesto. Cuanto más leve sea la sintomatología, más fácil será luchar contra esta historia de aprendizaje. Y tú ahora estás intentando aprender a vivir de una forma radicalmente distinta. Con lo cual tienes que aprender a vivir de una forma distinta que te vas a sentir muy incómodo o muy incómoda porque es una forma radicalmente distinta de afrontar la vida a la que has estado llevando hasta ahora. Y tienes que implementar esos cambios que por supuesto también te va a ser muy incómodo, ¿no? Imagínate que tú fueras una persona sedentaria y de repente te digo que tienes que hacer deporte 3 horas al día. Pues es un cambio con una incomodidad similar a esto. Y es un camino que no es recto, es decir, vas a dar 2 pasos adelante, luego darás uno para atrás porque un día pues estabas un poco triste por cualquier otro motivo y te vinieron pensamientos de mierda que te hacen daño, como soy un fracaso, me he equivocado, etcétera, y te entra la bajona, pero es normal, este es el camino, es decir, el camino de la psicoterapia y del proceso de aprendizaje no es un camino recto, es un proceso donde vas a dar 2 pasos adelante, uno atrás, 2 pasos adelante, uno atrás, etcétera. Pero si trabajas de forma persistente, lo acabarás consiguiendo y dirás adiós al síndrome del impostor. Y de nuevo, si tienes una sintomatología muy grave, por favor ve a un profesional de la salud mental. Si tienes una sintomatología que tú consideras que puedes cambiar por tu cuenta, inténtalo. Aquí en este vídeo te he dejado un montón de recursos,
Pero si ves, date un periodo de tiempo razonable, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses como mucho. Si en 6 meses tú no percibes unos cambios significativos, no sientes que estás mucho mejor, por favor, ponte en manos de un profesional de la salud mental. Este vídeo no viene a sustituir para nada una psicoterapia, ni mucho menos. Este vídeo simplemente viene a que sepas reconocer lo que te pasa, que te ayude a saber por qué te pasa y que te ayude, en caso de que la sintomatología sea leve, a atajar esa sintomatología. En casos leves es posible con las herramientas que te he dado. Si el caso no es leve, de nuevo, profesional de la salud mental y mucha suerte y mucho ánimo porque estoy seguro que antes de que te des cuenta volverás a tener una vida plena y volverás a sentirte feliz y volverás, bueno, a tener pues eso que se llama salud mental. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. A mí es un vídeo que me ha encantado porque en Algoritmo Salvaje hasta ahora no hemos hablado mucho de psicología. A partir de ahora vamos a hablar también un poquito más de psicología porque creo que es la gran olvidada de nuestra sociedad y sin embargo es algo que afecta a todas las personas a todas las personas, sin más. Incluso los animales también tienen psicología. Hay una rama de psicología que estudia psicología de los animales, la psicología comparada, pero bueno, sin más, no nos vamos de los animales que no son humanos, quiero decir. Pero sin más, no me voy a enrollar y no vamos a divagar más en este tema. Espero que este vídeo te haya sido tremendamente útil. Si te lo ha sido, por favor, pon un like para ayudar a que el canal crezca. Puedes dejarnos cualquier cosa en comentarios. Y sin más, a la prochaine, mes amis.